La Semana Roja de Montevideo, tercera parte. Autor Pascual Muñoz. Publicado en el periódico anarquista Tierra y Tempestad, número 20. Montevideo, primavera de 2014. La Semana Roja de Montevideo, tercera parte. La dinamita redentora. 1. Introducción. Como vimos en los dos números anteriores de Tierra y Tempestad, en un clima agitado por el encarecimiento del costo de vida y por el entusiasmo revolucionario producido por la Revolución Rusa de fines de 1917, se produce la huelga de tranviarios de agosto de 1918, que desemboca en la tercera huelga general en la historia del Uruguay, extendiéndose desde el lunes 12 de agosto de 1918 hasta el jueves 15 inclusive. La huelga general, con ribetes de huelga insurreccional, barricadas sobre 18 de julio, intensos combates armados con la policía, diversos atentados y sabotajes, dejó un saldo de 4 obreros asesinados y al menos 2 policías menos en el mundo de los vivos. El miércoles 14 de agosto, dentro de los días de huelga general y dentro de una escalada represiva para intentar quebrar la huelga, ese mismo día, a la mañana, son detenidas María Collazo, una de las principales referentes del momento, Virginia Volten, referente histórica del anarquismo rioplatense, y José Tray, solo por arengar a los obreros en las tribunas callejeras. Como señalará la Tribuna Popular al día siguiente: cierre de locales obreros. Cierre de locales, obreros y dirigentes encarcelados, la libertad de reunión suprimida, la ciudad ocupada militarmente por guardias civiles y soldados de todas las armas, que no permite que transiten más de 2 personas juntas. Todas estas medidas pueden hacer abortar el movimiento de protesta más estupendo que registra la historia del proletariado militante uruguayo contra la acción negativa de un gobierno constituido. Ese mismo día será detenido un conocido anarquista por la Policía de Investigaciones. La detención servirá de excusa para desenmascarar un complot terrorista, según la prensa burguesa, o para realizar un montaje represivo, según la prensa anarquista, deteniéndose a unos 12 obreros rusos, expulsándolos del país y pidiendo la captura de Juan Romanov, otro prestigioso y conocido anarquista. 2. El complot terrorista ruso. Desde el comienzo de la huelga general, la policía vigilaba de cerca la verdulería ubicada en la calle General Flores al 2608, en la que vivía y trabajaba el conocido anarquista Salvador Denucio. El día miércoles, el policía a cargo observó como un obrero salía de la misma en actitud sospechosa, intentando no ser visto por la policía. El policía lo llevó detenido a la comisaría y el obrero detenido, al llegar a la seccional, arrojó con saña hacia el piso un paquete que llevaba, el cual había declarado se trataba de naranjas. Las naranjas, de forma cúbica de hierro galvanizado, contenían 800 gramos de dinamita descompuesta en 11 cartuchos, con varias cápsulas vacías y otras sin explotar, clorato de potasio, azufre pisado y un tubo de ácido sulfúrico, todo atado fuertemente con alambre. La naranja explosiva tenía un poder destructor de unas 1.300 toneladas en un radio de 40 metros, según el químico de arsenal de guerra de la Armada. El detenido resultó ser Elías o Ismael Manilov o Molinov, ruso de 38 años, domiciliado en Ciudadela 1145. Las declaraciones de Malinov comprometieron a Salvador Denucio, quien fue detenido momentos después, y a Alejandro Bocherov, quien compartía domicilio con Molinov. Cuando la policía fue a detener a Bocherov, se encontró con una decena de rusos que compartían de manera que se comportaron de manera desafiante ante la policía. A Bocherov se le incautó un ejemplar de un periódico anarquista bonaerense titulado Tierra y Libertad, suponemos que se trata en realidad del editado en Barcelona, con fecha del 28 de mayo de 1918, con un artículo titulado Bombas que estallan cuando se lanzan, que estaba marcado en rojo, según la prensa, y con la consiguiente receta de elaboración.
seguramente de una bomba como la que portaba Molinov, dada la combinación de clorato de potasio y ácido sulfúrico que la haría estallar en el momento. De ahí a la racia había solo un paso: 11 rusos pertenecientes a la agrupación Rusia Libre que sesionaban al Centro Internacional de Estudios Sociales y se alojaban todos en la misma casa que Molinov fueron detenidos, incautándoseles varios folletos y periódicos anarquistas. Por otra parte, la prensa publicó la foto de Juan Romanov, a quien se lo consideró seguro cómplice del complot terrorista por sus notorios antecedentes junto a Salvador Denucio. Denucio y Molinov fueron duramente torturados y se realizaron campañas por su liberación junto a las de otros presos sociales, siendo liberados a mediados de octubre de ese mismo año, 1918, por falta de pruebas. 3. Romanov, Denucio y la dinamita vindicativa. En mayo de 1910, el Estado argentino se proponía festejar su cumpleaños número 100. Las sociedades de resistencia obreras unidas en la Federación Obrera Regional Argentina habían declarado en 1905 lo siguiente: el quinto Congreso Obrero Regional Argentino, consecuente con los principios filosóficos que han dado razón de ser a la organización de las federaciones obreras, declara que aprueba y recomienda a todos sus adherentes la propaganda e ilustración más amplia, en el sentido de inculcar en los obreros los principios económicos y filosóficos del comunismo anárquico. Esta educación, impidiendo que se detengan en la conquista de las 8 horas, les llevará a su completa emancipación y por consiguiente a la evolución social que se persigue. La Federación Obrera Revolucionaria no podía permitir que el Estado festejara su independencia en nombre de la libertad bajo la opresión de leyes como la Ley de Residencia de 1902, que había sido promulgada para deportar a numerosos anarquistas, golpeando al movimiento gremial y destruyendo infinidad de familias obreras. El movimiento era fuerte y temido por aquellos años. El 13 de enero de 1910, recién se levanta el estado de sitio en Buenos Aires, decretado en noviembre del año anterior, cuando el anarquista Simón Radowisky asesinó con una bomba al coronel Falcón, responsable de la masacre obrera del 1 de mayo de 1909. El movimiento resurge poderosamente. La protesta, el diario anarquista más importante de Sudamérica, comienza a reeditarse a partir del 16 de enero de 1910, imprimiendo 15.000 ejemplares diarios. Como si fuera poco, a partir del 7 de marzo comienza a editarse también el diario anarquista vespertino La Batalla para complementar la propaganda de la protesta. El 27 de marzo se realiza una manifestación de más de 1 kilómetro de largo de obreros contra las torturas en las cárceles de encausados y la libertad de los presos sociales, que provocó la destitución de todo el personal carcelario. El 8 de mayo de 1910, en Argentina, se realizó una manifestación de unos 70.000 obreros bajo las banderas de la Federación Obrera Regional Argentina, anarquista, y la Confederación Obrera Regional Anarquista, Regional Argentina, sindicalista. En 8 o 10 tribunas a la vez dirigían la palabra al pueblo los oradores anarquistas que a voz en grito proclamaba la huelga del centenario, recordaba Eduardo Gilimón, por entonces redactor de la protesta. Desde allí, entonces, se convocó a la huelga general para el día 18 de mayo de 1910. El gobierno no pudo ya dudar de que la tormenta se le venía encima, continúa Gilimón. El Estado se adelantó y declaró el estado de sitio el día 13 de mayo. Pero antes de eso, ya la policía detiene a los militantes más conocidos y clausura los locales obreros. Al otro día, bandas de patriotas armados asaltaron e incendiaron la redacción de La Protesta, La Batalla, La Vanguardia del Partido Socialista y numerosos locales gremiales bajo el grito de "abajo los anarquistas" y "mueran los gringos". Bibliotecas, casas de obreros fueron asaltadas, mujeres violadas, hombres y niños apaleados, siempre bajo el amparo policial. La huelga igualmente se realizó, pero se levantó el 21 de mayo, vencida por la represión. Los festejos del centenario se realizaron bajo un clima de terror. La iluminación fue saboteada, el Arco del Triunfo preparado para la ocasión incendiado. Las principales exposiciones se abrieron con semanas de retraso. El 26 de junio de ese mismo año,
hacia las 10 menos 20 de la noche, en el Teatro Colón, donde acudía la burguesía porteña con sus mejores trajes, en el preciso momento que se amortiguaba la luz para dar comienzo al segundo acto de la ópera Manon, una bomba explotó en la fila 14, entre las butacas 422 y 424, provocando el pánico y la huida histérica de cientos de personas. Nadie murió en el atentado. Algo más de una decena de personas resultaron heridas, solo una de gravedad. Era la venganza obrera por la represión del centenario. Tras el atentado, el Estado decretó una nueva ley represiva, la Ley de Defensa Social, que venía a reforzar a la Ley de Residencia de 1902. Ahora se penaban duramente la propaganda y la agitación anarquista, y se prohibía el reingreso de expulsados y el ingreso de anarquistas al país. Los medios obreros y anarquistas acusaron a la policía de colocar la bomba para decretar en menos de 24 horas la Ley de Defensa Social. Quisiéramos que la bomba estallada en la platea del Teatro Colón de la vecina Buenos Aires hubiese sido obra de un anarquista, para podernos explayar sobre su justificación y su razón de ser. Pero no fue así, dirá Despertar, la revista editada por la Sociedad de Resistencia de Obreros Sastres de Montevideo. Tras el atentado, la policía detuvo nuevamente infinidad de anarquistas, sin encontrar a quién echar las culpas. Un mes después, una señora denuncia que conoce a un anarquista que compró una entrada para el Teatro Colón en esas fechas. Era Salvador Denucio, quien tiene un puesto de verduras en el mercado Centroamérica, ubicado en Córdoba, esquina Pueyrredón, donde la policía ya vigilaba la circulación anarquista. Había entre ellos jóvenes románticos, de lenguas crenchas, de mirar profundo, que predicaban con su verba cálida la acción violenta, continuada para imponer por el terror las doctrinas que profesaban, dirá el diario porteño La Nación, en relación a los anarquistas que se congregaban en el puesto de verduras de Denucio. El principal sospechoso es Juan Romanov, ruso, obrero fundidor de 19 años. Cuando se lo pretendió detener saliendo del puesto de Salvador, este se apartó un poco y descerrajó 4 tiros con su pistola Browning que no dieron en el blanco. Comenzó a huir, pero al notar que lo seguían detrás de un árbol, disparó hiriendo al oficial vestido de particular que lo seguía, siendo detenido, a pesar de su fuerte resistencia, por la activa participación del mecánico inglés Juan Holder, mientras intentaba recargar el tambor de balas. Tras su detención, se detuvieron a 7 anarquistas más y, según la policía, se encontraron diseños de bombas y oscuros planes para eliminar altos funcionarios públicos. Tanto Romanov como Denucio fueron a parar al penal de Ushuaia junto a Simón Radowisky y el resto de los presos más peligrosos de la huelga del centenario. Meses después, Juan Holder fue herido por una mano anónima de un disparo en el pecho, lográndose reponer. Al poco tiempo, una bomba depositada en su jardín no logró estallar a tiempo. Los anarquistas se la tenían jurada. 4. Romanov y Denucio en Montevideo. Tanto Romanov como Denucio no pudieron ser procesados por la responsabilidad del atentado, pero Romanov fue condenado a 3 años de prisión por atentados a la autoridad y lesiones, por conceptuársele peligroso, comprendido dentro de la Ley de Defensa Social y expulsado de la Argentina el 15 de agosto de 1913. Denucio, procesado por estragos y lesiones, fue expulsado de la Argentina en agosto de 1912. Siendo expulsado hacia Europa, recaló al poco tiempo en Montevideo. Desde que se supo que Romanov sería enviado a Rusia, tanto Denucio como otros compañeros comenzaron a organizar la forma de rescatarlo cuando el buque pasara por Montevideo. A las 7 de la mañana del viernes 15 de agosto de 1913, una pequeña lancha aborda al buque transatlántico que lo transportaba, mientras de dentro del buque se escuchan gritos: ¡Salvador! ¡Salvador! Era Romanov, divisando a sus compañeros. Abrazos y saludos se sucedieron, pero a la hora de descender, un capitán no se lo permitió a Romanov. El anarquista Carlos Balzán, quien había estado en Ushuaia junto a Romanov y Denucio, convertido en reportero del diario burgués La Tribuna Popular, formó parte de la tripulación de rescate y relató: entablóse una acalorada discusión que dio motivo a la intervención del capitán. El marino aducía que no podía permitir el desembarco del pasajero, pues había recibido órdenes severas de la policía argentina.
se le hizo comprender, con muy buenas razones, que un capitán de la marina alemana no podía estar supeditado a las órdenes de la policía, sobre todo fuera de la jurisdicción de su mando, y que las leyes de este país no le autorizaban para convertirse en carcelero. Y así Románov descendió del barco. 5. Asalto a la Bonot en el Uruguay. Un caso inaudito, el primero de su índole que se registra en los anales de nuestra policía, se produjo anoche. La hazaña de la cuadrilla capitaneada por Bonot, que sembró el pánico en toda Francia, se ha repetido en nuestra capital. Esto lo decía la Tribuna Popular en 1914. Con esas palabras presentaba la Tribuna Popular el peculiar asalto ocurrido en la Montevideo de hace 100 años. El martes 23 de junio de 1914, Enrique Trabuccini, de 22 años, propietario del cambio y joyería ubicado en Rondó 1517, se dirigía a su casa cuando a la esquina de Rondó y Mercedes, 3 individuos que lo seguían se abalanzaron sobre él, y mientras uno lo mareó haciéndole aspirar un paño húmedo, otro lo golpeó fuertemente en la cabeza, y el tercero le arrebataba el maletín con diversos objetos que sumaban el valor de unos 8.000 pesos, y escaparon rápidamente en un vehículo, sin que el asaltado pudiera reaccionar, alcanzando a realizar un disparo sin éxito. El vehículo de alquiler había sido solicitado para las 19:30 en la esquina de Millán y Segunda Rivera, donde fue abordado por 3 individuos de modesta apariencia, quienes sujetando sus manos y cuello lo amarraron y amordazaron con un pañuelo en la boca. El auto fue hallado a las 22 horas en la esquina de Colombia y Pampa, con una gran gargantilla de alhajas que era parte del botín en su interior. La policía buscó afanosamente a los culpables sin saber cómo encontrarlos, hasta que el 30 de julio, en el Cambio Berro, ubicado en Buenos Aires entre Juan Carlos Gómez y Bartolomé Mitre, en Ciudad Vieja, un individuo fue a vender medio cóndor, siendo este tipo de monedas parte de las denunciadas como robadas. El hombre manifestó al cambista que no sabía cuánto valía y que le diera lo que le pareciera, obteniendo así 2,80 pesos, con los que, junto a otro hombre que había aguardado en la puerta, se fueron al café Tupinambá, frente a la Plaza Independencia. Un policía los siguió y los detuvo, y en la comisaría se identificaron como Juan Románov y Salvador Denucio. La policía, que había sospechado que los autores del atraco tenían que ser extranjeros, pidió información a la policía de Buenos Aires, donde se le remitió un telegrama urgente que decía: en contestación a su telegrama de fecha, me es grato informarle que el sujeto Juan Románov es anarquista peligroso. En agosto de 1910 fue procesado por suponerse autor del atentado en el Teatro Colón. En cuanto a Salvador Denucio, es como el anterior, anarquista peligroso para el orden público y en tal concepto expulsado del país el 17 de agosto de 1912. Es amigo de Románov y fue procesado conjuntamente con este por la misma causa. Tras allanar sus domicilios, se encontró en casa de ambos parte del botín robado el 23 de junio y el testimonio de terceros señalaba a un argentino, Juan Castor Clear, que había estado un tiempo en casa de Denucio como el tercer asaltante. Incluso en casa de Denucio se encontró una foto de Castor Clear que en su reverso escrito a mano decía: amigo, inolvidable amigo y compañero Salvador Denucio, en prueba del cariño y amistad remito este sincero recuerdo, para no olvidar jamás que somos compañeros de causa y luchamos por la revolución social, que regenerará al mundo, salud y anarquía. Juan Castor Clear. ¿Era el dinero solamente para subsistir o para fines sociales? Es algo que no podremos responder. ¿Fue un delito común o una expropiación anarquista el primer asalto moderno de Montevideo? Poco importa responder a estas preguntas, ya que su respuesta solo puede partir de la imaginación. Lo cierto es que si bien el socialista Emilio Frugoni, que acostumbraba a defender a los anarquistas presos, no quiso aceptar el caso, los anarquistas realizaron un mitin pro libertad de Románov y Denucio el viernes 11 de septiembre de 1914 en el Centro Internacional de Estudios Sociales. No sabemos cuánto tiempo estuvieron presos, ni si Juan Castor Clear fue capturado o no en Buenos Aires. 6. Denucio y Románov, 2 anarquistas de acción desconocidos por nuestra historiografía.
La historia del anarquismo es rica en personajes memorables: Durruti, Rossigna, Sacco y Vanzetti, Magno, Bakunin. Sin embargo, son tantos los luchadores anárquicos que han apostado su vida por el fin de esta sociedad y la irrupción de una nueva forma de vida social que sería imposible recordarlos a todos. De hecho, es muy poco lo que sabemos del movimiento obrero de finalidad anárquica o del movimiento anarquista mismo en la región uruguaya, y menos aún lo que podemos saber de individuos que vivieron su anarquía. Su vida en tensión permanente con el sistema social imperante, como Denuncio o Romanov. Juan Romanov nació en Odessa, Rusia, el 19 de agosto de 1889. Salvador Denuncio nació el 23 de abril de 1887 en Fornia, provincia de Caserta, Italia. Ambos tenían antecedentes policiales cuando su detención en 1910. Romanov había sido fichado por la policía de Rosario en mayo de 1910, considerándoselo anarquista peligroso. Rosa Goilaur, compañera de Juan Romanov, era de nacionalidad rusa. Tenía al igual que él 19 años en 1910 y tenían un hijo nacido ese año. La Nación, el periódico La Nación de Buenos Aires, la describió como anarquista convencida y exaltada. La Tribuna Popular, 4 años después, en ocasión de la detención por el asalto, la describió con una cultura exquisita y se nota que posee un carácter varonil. Posee varios idiomas y tiene el título de maestra de escuela. Se expresa con mucha soltura y argumenta con la misma erudición que un legalista. María Blanco, por su parte, compañera de Salvador Denuncio, tenía 32 años en 1910 y era argentina. La Nación la describió como una mujer de cortos alcances, subordinada por completo a Denuncio. Para 1914, Romanov vivía en Arenal Grande 2381 y Denuncio en Porongos 200. Luego de la detención por la bomba del Centenario, gozaron de cierto prestigio dentro del movimiento obrero y anarquista rioplatense. Cuando su primera detención en Montevideo, se les requisó a ambos amplia correspondencia con anarquistas de Argentina y Europa. La prisión en agosto de 1918 por la bomba secuestrada dentro de la Semana Roja de Montevideo despertó la solidaridad con Denuncio dentro del movimiento obrero revolucionario. Romanov parece estar vinculado, ya por ese entonces, a la redacción del periódico anarquista La Batalla de Montevideo, ya que escribe una extensa columna semanal bajo el seudónimo de Milla. En 1918 parece haber estado implicado en un plan para rescatar a Simón Radowisky del penal de Ushuaia, emprendimiento que finalmente llevó adelante Apolinario Barrera, redactor de La Protesta. Cuando el movimiento anarquista se divide profundamente entre aquellos que defienden la necesidad de una dictadura del proletariado como etapa intermedia para llegar a la anarquía y aquellos que rechazan esa postura, Romanov fue un férreo defensor de la primera postura desde la batalla. A fines de noviembre de 1921, 2 obreros panaderos y un peluquero son detenidos y salvajemente torturados, lográndoseles arrancar, bajo comprobadas torturas, una declaración que responsabilizaba a Denuncio, ya que, según la policía, es él con un amigo suyo, supuestamente Romanov, quien elabora todas las bombas que estallaron y que hay para estallar en la ciudad. El resto de sus vidas es para la historia como partículas de pólvora flotando en el aire.